La industria ferroviaria en el Uruguay surgió con capitales nacionales en el año 1866, en que fue fundada la Sociedad Anónima Ferrocarril Central del Uruguay. El 1 de enero de 1869 se inaugura el tramo de 17 kilómetros de extensión entre la estación Bellavista en el departamento de Montevideo y estación Las Piedras en el departamento de Canelones. Debido al fracaso económico que no puede ser absorbido por los inversionistas, capitales británicos van sustituyendo a los nacionales. La difícil situación económica de la empresa hace que sus directores realicen un convenio con la casa Bari Brothers para obtener los capitales que permitan proseguir la obra del ferrocarril, llegando hasta los centros de producción de lana. El cruce transversal de los ríos y arroyos del territorio nacional fue el principal obstáculo en el sistema de comunicaciones del país, hasta que el ferrocarril, en los últimos decenios del siglo XIX, soluciona integralmente el problema dentro de un sistema de comunicaciones planificado a escala regional. Por la Ley 11.859, del 19 de septiembre de 1952, se crea la Administración de Ferrocarriles del Estado, como ente autónomo. Persona de derecho pública podrá ser llamada la sigla AFE, estableciéndose su domicilio legal en la ciudad de Montevideo. Esta ley fue instituida por la Ley 14.396, que establece las nuevas normas por las cuales regirá su actividad, estableciéndose que es un servicio comercial descentralizado en forma de ente autónomo. Los servicios de estación constituidos en nuestro país presentan variaciones, predominando en ellas la generación impuesta por el tendido de las vías y la forma de acceso a los vagones. Los primeros edificios fueron modestos casillas prefabricadas de chapa y madera, sustituidas en su mayoría por construcción más sólidas realizadas en ladrillo o piedra. Los edificios tradicionales incorporan la vivienda del jefe y alojamiento del telegrafista, conformando una unidad formal en el local de estación. La localidad se encuentra situada en la zona sudoeste del departamento de Cerro Largo, sobre la Cuchilla Grande, y sobre la Ruta 7 en su kilómetro 304 aproximadamente. El Cerro Tupambaé se encuentra muy próximo a la localidad. La antigua estación del tren tiene una altitud de casi 300 metros sobre el cero de Montevideo. Es la más alta del país. En la época del ferrocarril, yo vine en el año 68 a Tupambaé, donde mi padre vino de jefe de estación. Es una época muy linda porque yo tenía 7, 8 años y fue la época que empecé la escuela, y por eso es una de las cosas que me ha marcado Tupambaé, por eso, porque desde niño estuve por acá. Lo primero que conocimos cuando éramos chicos. Después aquí pasó en el 1908. El tren ahí. Desde la estación salían los ganados en tren para ser vendidos en la tablada de Montevideo, donde estaban los principales frigoríficos. El ganado viajaba en vagones especial a tal efecto. Él viajaba durante unas 12 horas, si el tren no tenía percance. La vía férrea de la zona de Tupambaé es línea divisoria con el departamento de 33.
se viajaba comodísimo. Llevabas todo lo que querías, aunque tuvieras chiquilines chicos, llevabas hasta la pelela para vestirlos allí, de tan cómodo que era. Se demoraba mucho, a Montevideo se demoraba 5 horas. En esa época no había ómnibus, yo era del tiempo atrás. Cuando era niña viajaba, yo vivía en campaña y tenía que viajar. Subía en una parada de AFE, me quedaban no sé cuántos kilómetros, no me acuerdo, no recuerdo, a una escuela, ¿verdad? Y ahí viajaba todos los días, en esa parada, bajaba, subía. Y era precioso, se llamaban motocar. Era precioso viajar, a mí me encantaba. Digo, viajar era muy particular porque los salones del tren con sus mesas, había un bar. Digo, era un viaje largo, pero se hacía muy ameno. Y se comía, había mozos, y los sábados se alquilaban los dormitorios y se iba a Montevideo en su dormitorio como que estuvieras en tu casa. Era cómodo y además conversábamos con todo el que pasaba cerca, ¿viste? Hacíamos amistades, además se tomaba mate, como llevábamos el mate o llevábamos merienda, porque nunca sabíamos a qué hora volvíamos, porque era una cosa, no era muy segura, era segura en esa época, pero ahora que nosotros tenemos tanto modernismo, era muy insegura. Cuando llegué a Tupambaé, a vivir a Tupambaé, que ya era adulta, quedé embarazada, me acuerdo, y traje a mi hijo en brazos en un Gans Mabag, que era uno de los trenes que corría por acá, en esa época. Yo qué sé, era cómodo, para mí era cómodo. Aparte viajaba mucha gente, ¿no? Era un medio frecuente de transporte para la gente. En aquellos tiempos la Ruta 7 era de pésima calidad y el tren era el medio más viado. En el trayecto a Montevideo había unas 10 estaciones donde el tren se detenía. El ferrocarril para la región era una locomoción muy importante, también era un recurso para que llegaran alimentos, como la galleta que venía de otros pueblos en el ferrocarril, ya que en Tupambaé no había panadería. Siempre digo que soy un hijo del ferrocarril, porque mi padre y mi madre, mi padre trabajó en el ferrocarril, mi madre andaba siempre en la vuelta de las estaciones, porque mi padre en el año 64 era jefe de Nico Pérez y pasó a ser jefe de la estación Churchill en Tacuarembó, y estuvo hasta el año 68. Del 68 al 74 estuvo en Tupambaé, del 74 al 78 estuvo en Santa Clara, yo en Santa Clara me quedé y él siguió, se fue para Río Branco donde se jubiló. Entonces, digo, siempre el contorno del ferrocarril, los principales amigos y eso, eran la gente que estaba ahí en la vuelta de la estación, ¿verdad? Y como me gustaba el morse, como se transmitía antes, siempre anduve en la vuelta, mientras pude andar cerca de la estación anduve. Era lo que teníamos por ejemplo, yo tuve mi madre enferma en Melo y la única locomoción que teníamos era el ferrocarril. Y era la manera que teníamos de trasladarnos para ir y venirnos, por un ejemplo, ¿viste? También en esas épocas ya había huelgas. Paraban el ferrocarril por el medio del campo y ahí estábamos 1 hora, 2 horas esperando que terminara la huelga y seguir viaje.
pero era lo que había y estábamos conformes. Me parece que a todos nos dio tristeza el día que dejaron de pasar los trenes y los Gans Mabag y todo eso. La verdad Bueno, la anécdota más grande, más importante, para mí, ¿no? En el 59, el año 59, a fines, yo era recién casado y yo estaba trabajando en Cerro Chaco. Y le pedí al guarda, al maquinista esos años, que cuando enfrentara más o menos en la calle, en el lugar allí, que me armara la marcha. Y dijo que sí, y me armó un poco, bastante, y yo me tiré, me di 40.000 vueltas. Era recién casado y por no llegar a la estación allá me tiré antes. Menos mal que no me hice nada, pero me di 11.000 vueltas. ¿Viste lo que pasó? Pero fue hace años. Yo era nuevo, era jovencito. Y recién casado. Hacía 4 días, 5. Una vez viajaba con un sobrino y se enfermó de los oídos. Casi me enloquecí porque lloraba a los gritos y no teníamos nada para darle. Entonces vino otra señora que venía y lo agarró al bebé y lo puso así, abrió la ventanilla y lo puso así, yo con miedo que lo tirara por el suelo. Y lo que le dio es que el aire frío se durmió y bueno, pude llegar a verlo con él, pero con un susto como para él. Era bebito. Bueno, eso fue una que me impactó mucho, porque me asusté mucho, pero ya no pasó nada. Fue todo. Recuerdo una en Santa Clara que eran como las 4 de la mañana y estaba mi padre trabajando con otro funcionario y de repente agarraron a una persona y empezaron a alumbrar y eso, y el hombre estaba borracho, pero lo único que fue que lo descalzó. Cuando lo alumbraron ahí, el hombre salió de bajo el tren, no le había hecho nada. No sé, de esas cosas, esos milagros que tiene, esas cosas. Nosotros éramos, mi madre nos dejaba ir, nos escapamos y fuimos a ver, porque todo el mundo pensaba que lo había matado. Y entonces era una cosa, y el hombre sale caminando. Con las vías totalmente tapadas por el pasto y construcciones en deterioro, el tren sigue presente en los recuerdos de quienes vinieron en esa época en la localidad, con la influencia que tuvo en sus vidas y el comienzo de una vida sin tren. You smiled at me, and there and then you indicated we were rightly mated when I stumbled over you and fell in love.